Antes de subir al campamento, comenzamos a estudiar la oración de Habacuc. ¿Cuántos se recuerdan, hermano? Y aprendimos a orar durante tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, donde a veces hay más preguntas que respuestas. Y esa era la oración de Habacuc. Y por las siguientes semanas quiero que nos sigamos enfocando sobre la oración, los mensajes sobre la oración, porque como aprendimos allá en la montaña, la oración es el acto, es lo más importante que podemos hacer como cristianos. Aparte de orar, aparte de venir a la iglesia, aparte de cantar y todas las otras cosas que hacemos como creyentes, la oración debe ser lo más importante en nuestra vida. Y aunque es lo más importante, a veces es lo que menos le ponemos atención, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta orar. ¿Cuánto le cuesta orar? Digan amén, amén. Más a la mitad, los demás sí pueden orar, ¿verdad? Y a todos nos cuesta orar, ¿verdad? Y aprendimos mucho. Nuestro hermano Sapien, ¿verdad? Nos enseñó acerca del reloj de la oración, cómo orar por una hora, ¿verdad? Y tenemos que volver a repasar eso, porque es algo que se nos debe de quedar grabado, ¿verdad? No solamente ponernos de rodillas, sino que la oración es que, hermanos, es hablar con Dios, ¿verdad? Es comunicación con Dios. Entonces, cuando hablamos con Dios, todo cambia. Con quien usted habla, cambia su situación. Si usted habla con una persona negativa, usted va a terminar siendo una persona negativa. Amén. Si usted se junta con personas pesimistas siempre y está teniendo conversaciones con personas así, usted va a terminar siendo una persona pesimista. Júntese con una persona que le gusta reír. No me diga que no va a terminar riéndose. Júntese con mi esposa, ¿verdad? Y nomás escuchamos la risa y queremos reírnos también. Ni sabemos de qué se está riendo, pero queremos reírnos, ¿verdad? Y así sucede, ¿verdad? Ahora, júntese con Dios. Hable con Dios, tenga conversación con Dios y toda nuestra mente, todo cambia, nuestra perspectiva sobre la vida cambia. Habacuc oró a Dios durante tiempo difícil y cambió su perspectiva, y él decidió al final que él iba a alabar a Dios en medio de la prueba, en medio de todo, él iba a glorificar a Dios. La oración cambia todo, digan amén. La oración cambia todo. Ahora vamos a ver la oración de Moisés en el libro de Éxodo capítulo 33, una de las oraciones de Moisés en un tiempo en la historia del pueblo de Israel, y ahorita vamos a entrar a ver esto. Pero como se nos predicó allá en el campamento, Moisés era uno de estos hombres que hablaba con Dios cara a cara, ¿verdad? Y él escuchaba la voz audible de Dios y Dios lo hablaba con él. Eso es algo hermoso. Yo nunca he experimentado eso. Dios me ha hablado al corazón, pero no de esa manera, ¿verdad? Pero la oración es hablar con Dios. Éxodo 33:11. Jehová hablaba con Moisés, ¿cómo? Cara a cara, como habla con su compañero. Luego Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dijo Moisés a Jehová: mira, tú dices, saca a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Verso 13. Pues bien, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia a tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo. Jehová le dijo: mi presencia te acompañará y te daré descanso. Moisés respondió: si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. Pues, ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andas con nosotros y que yo y tu pueblo hemos sido apartados de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que tienes para nosotros en este día.
Háblanos, Señor, habla a nuestro corazón, que seas tú, Señor. Quita cualquier palabra de mi mente, cualquier cosa que no va conforme a lo que tú quieres que escuchemos. En el nombre de Jesús, abrimos nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La mayoría de nosotros conocemos la historia del libro de Éxodo, o por lo menos hemos visto la película de los 10 mandamientos, tal vez, ¿verdad? ¿Cuántos han visto la película de los 10 mandamientos? Amén. Es muy interesante esa película. No sé si ustedes saben o no, nunca lo he dicho, pero esa película hizo un gran impacto en mi vida cuando yo era joven. Estaba viendo la película, no sé por qué, a las 11 de la noche la estaban enseñando en la televisión. Llega el momento cuando una nube, ¿verdad? Verde, horrible, llega y toca una matazón, ¿verdad? Y los que han visto la película se dan cuenta, ¿verdad? Que es algo espantoso que sucede. De ahí salí corriendo de mi cuarto con mi mamá y le dije, mamá, me quiero bautizar. No sé si se acuerda ella, ¿verdad? Y pronto de ahí en adelante, me bauticé, ¿verdad? Porque, bueno, yo entendí el mensaje que Dios me estaba llamando. Dios me estaba llamando. Pero si no conoce el libro de Éxodo, ahí nos damos cuenta de que Dios saca a su pueblo de la esclavitud. Éxodo quiere decir, significa más bien salida. Y Dios escoge a un hombre llamado Moisés y lo prepara para sacar a su pueblo. Y a través de 10 plagas, no voy a entrar en mucho detalle, de esas 10 plagas, Faraón finalmente decide soltar al pueblo y dejarlo ir. Y después se arrepiente y dice, no, ¿cómo se van a ir? Y los persigue en el desierto, ¿verdad? Y ahí vemos el milagro grande como el mar se abre, ¿verdad? Y pueden pasar en seco. Y luego cuando el faraón y su ejército están en medio del mar, ¿qué sucede? El mar se cierra, ¿verdad? Y destruye a Faraón y a todo su ejército. Dios hizo cosas grandes para el pueblo de Israel. Grandes maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y después de eso vemos que Dios les da de comer. Manda maná del cielo, pan del cielo, ¿verdad? Y ellos pueden comer. Y Dios les da para su sustento. Dios brota agua, ¿verdad? De una roca para que ellos puedan beber agua también. Dios hizo cosas grandes. Y de ahí en adelante, ¿verdad? Vemos esta historia, que Dios los hace completamente libres de la esclavitud, completamente libres de Egipto, y llegan a un monte. ¿Cómo se llama ese monte? Sinaí, ya varios conocen, ¿verdad? Y llegan a ese monte y donde la presencia de Dios se hace muy evidente para todo el pueblo, ¿verdad? Una nube cubre el monte, ¿verdad? Vieron estruendo y rayos. Todo esto lo podemos ver en el libro de Éxodo, del capítulo 19 en adelante. Dios comienza a tratar con el pueblo de Dios. El resplandor de Dios, la gloria de Dios se hace muy, muy evidente para el pueblo. Y no solamente para el pueblo, sino que Dios comienza a tratar con Moisés directamente. Y ahí en ese monte Dios le entrega leyes y mandamientos para el pueblo de Israel. Y más de una ocasión Moisés sube al monte para hablar con Dios, más de 2 ocasiones inclusive. En el capítulo 24 nos dice en el verso 15 que entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. La nube lo cubrió por 6 días y el 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. La apariencia de la gloria de Jehová era a los ojos de los hijos de Israel como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Qué glorioso sería para ellos ver la presencia de Dios. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Dios le habla a Moisés ahí en medio de esa nube, ahí en ese monte. Dios le da a Moisés las leyes para el pueblo, y aparte Dios en 2 tablas escribe, ¿verdad? Con sus propios dedos lo que ahora, ¿verdad? Conocemos como los 10 mandamientos. Dice la palabra de Dios, Éxodo 31, 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Qué hermoso sería eso. Al ver que
En el capítulo 32, algo sucede que cuando el pueblo se da cuenta que Moisés no regresaba, que se estaba tardando, entre medio de esos 40 días, el pueblo decide desafiar a Dios y hacen otro Dios, un becerro, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios es fundido de oro, ¿verdad? Y este becerro de oro lo comenzaron a adorar. Hicieron un altar para este becerro y comenzaron a adorarlo. En Éxodo 32:7 dice, entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Tienes que bajar, desciende a tu pueblo, desciende porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Es interesante ver cómo Dios habla con Moisés, porque en cierta ocasión Moisés le dice, este es tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Y luego Moisés le dice, no, este es tu pueblo. O Dios le dice, es tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Nadie se quería ser responsable por este pueblo corrupto, este pueblo que era muy necio, ¿verdad? Y hasta este momento Dios había hecho cosas grandes con el pueblo de Dios. Dios los había sacado de Egipto, de la esclavitud. Algo tremendo, algo que pues no es increíble en realidad, ¿verdad? Y aunque los había sacado de Egipto, eran completamente libres. Todas las tradiciones, los hábitos, los comportamientos, todavía los cargaban en el corazón. Todavía eran personas que no habían sanado de todo el dolor que habían pasado en Egipto. Y esto todavía lo cargaban con ellos. Cuando Moisés desciende de ese monte, ¿verdad? Él se enfurece. ¿Y qué es lo que hace? Él quebra esas tablas. Quebra esas tablas por el enojo que él llevaba. Y después de ahí el pueblo fue castigado por lo que habían hecho. Y luego de aquí entramos al capítulo 33, que es el capítulo que estamos viendo el día de hoy. Aquí en el capítulo 33, Moisés ahora está nuevamente hablando con Dios. Y estaba hablando con Dios adentro de un tabernáculo. No el tabernáculo que se construyó en el desierto, sino un tabernáculo diferente que se le llama ahí mismo el tabernáculo de reunión. La obra del tabernáculo en el desierto, del santuario, lugar santo, lugar santísimo, no sucede hasta después, en el capítulo 34 en adelante. Pero había otro tabernáculo donde Moisés llegaba y hablaba con Dios. Pero vamos a ver primeramente, ¿verdad?, la escritura y el mensaje de Dios para nosotros en este día. Moisés tuvo que bajar de la montaña. ¿Por qué? Porque el pueblo se había metido en problemas. Amén. Se tuvo que bajar de la montaña por el problema que había. Amén. ¿Cuántos les gusta subir a la montaña? Amén. ¿Cuántos nos gustó subir a la montaña? Era algo precioso. ¿Cuántos se querían bajar de la montaña? Nadie, ¿verdad? Todos allá nos queríamos quedar, pero eventualmente teníamos que bajar a la realidad de la vida. Tenemos que bajar a las circunstancias que tenemos que vivir todos los días. Y Moisés, ¿verdad?, cuando bajó encontró a un pueblo descontrolado completamente. Y estoy seguro que después de todo lo que había hecho Dios por el pueblo, después de haberlo sacado y todo lo que Dios estaba haciendo entre medio, hablando con él cara a cara, dándole la ley perfecta para el pueblo de Dios, lo menos que Moisés quería saber es que el pueblo de Dios se estaba apartando, alejando de Dios. Y eso lo hizo enojar. Muchos al bajar de la montaña de esta semana pasada, ¿verdad?, aunque no queríamos bajar, regresamos a la realidad de la vida. Amén. Regresamos a los mismos problemas. ¿O eran diferentes problemas? No, los mismos problemas, las mismas situaciones, las mismas decepciones, cosas que ojalá se hubieran desaparecido, ¿verdad? Cuando estuvimos en la montaña, pero no, el bill ahí estaba esperándonos para que lo pagáramos. Amén. Regresamos a lo mismo, ¿verdad? Los mismos problemas y algunos a ciertas situaciones hasta desesperantes, tristes y para algunos
un momento frustrante, ¿verdad? Así como Moisés bajó y me encontró los problemas, y tal vez como Moisés quisimos tirar la toalla y decir, pues, ¿para qué seguir? ¿Para qué continuar? Si va a seguir lo mismo. Pero aquí estamos por la gracia de Dios y hay que seguir caminando en el nombre de Jesús. No nos podemos regresar a Egipto. ¿Cuántos dicen amén? No nos podemos regresar, pase lo que pase, venga lo que venga. Tenemos que seguir avanzando en el nombre de Jesús. Lo peor que podemos hacer es regresar atrás, regresar a las costumbres, a las cosas que hacíamos en el pasado. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos, dice. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por atrás. No, por adelante. Amén, en el nombre de... Deshagámonos de todo lo que quedó en Egipto, todo lo que todavía cargamos, todo lo que todavía llevamos y sigamos la carrera que nos queda por delante. Hay cosas que nos cuestan dejar. Amén. Hay cosas que no son fáciles, hay costumbres que cargamos, hay traumas que llevamos, ¿verdad? Cosas que llevamos por tanto tiempo y es difícil simplemente soltarlos. Hay pensamientos tal vez que hemos estado entreteniendo en nuestra mente por mucho tiempo y al momento, ¿verdad? Dices, no me hace daño, pero con el tiempo se vuelven una realidad. Hay enlaces con el mundo, hermanos, que tenemos que deshacer completamente, porque Dios nos sacó de esa vida de perdición para que dejemos esa vida completamente y le sirvamos a Él solamente. Hay cosas, malos hábitos, hay adicciones, hay relaciones, costumbres, cosas que tenemos que romper completamente porque no le agradan a Dios. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto todavía estaba en su corazón. Buscaban a otros dioses. Y vamos a ver lo que sucede aquí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo que Moisés orara? El verso 1 del capítulo 33. Jehová dijo a Moisés, anda, vete de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. ¿Qué les dice Dios? Váyanse a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Verso 2, Dios les dice, yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo y a todos los feos. Amén. Voy a enviar delante de ti el ángel. Verso 3, subirás a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré contigo. No sea que te destruya en el camino, pues eres un pueblo muy, ¿cómo? Aquí en esta versión dice muy terco. Muy terco. Otra versión dice muy necio. Parece que Dios ya estaba harto del pueblo en ese momento. Y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Voy a cumplir la promesa que le hice a tu padre Abraham, Isaac y a Jacob, pero no voy a ir con ustedes. Yo hice esta promesa a ustedes y voy a mandar un ángel que les va a ayudar y les va a abrir el camino, pero de ahí en adelante ustedes van por su cuenta. No voy a ir con ustedes. Qué feo eso, ¿verdad? Que Dios ya no voy a ir contigo. ¿Por qué? Porque son tercos ustedes. No ustedes, hermanos. Yo sé que ustedes no. Amén. Aquí no hay necios, ¿verdad que no? Son necios ustedes, pero y luego mire lo que dice Dios. Son tan necios ustedes y yo soy tan santo que capaz que los mate a todos. Por eso no voy con ustedes. Mejor no voy con ustedes. Dios no les quita la promesa, Dios cumple sus promesas. Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob la tierra prometida y dijo, esta es tu tierra,
es tuya, vayan para allá. No les niega la protección, no les niega la provisión al pueblo de Israel, pero sí les niega su presencia. No voy a ir con ustedes. Qué mala noticia. Qué mala noticia que el Dios que los sacó de Egipto ya no iba a estar con ellos. Y miren lo que sucede, el verso 4 dice: al oír el pueblo esta mala noticia, guardó luto y ninguno se puso sus galas, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo muy terco. Si yo subiera un momento en medio de ti, te consumiría. Quítate pues ahora tus atavios para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus galas desde el monte de Horeb. Se despojaron de todo lo que ellos tenían, se despojaron de sus alhajas y todo el oro que ellos cargaban, ¿verdad? Y entonces ellos empezaron a saber que venía un castigo para ellos. ¿Y cuántos de ustedes los castigaban cuando eran niños? Amén. ¿O cuántos castigan a sus hijos? Pues ellos estaban así, estaban en ese momento y Dios les dice: ¿saben qué? Háganse a un lado, como cuando le decimos a nuestros hijos: váyanse a su cuarto porque ahorita estoy tan enojado. Ese era el momento que estamos leyendo aquí. Dice: para que yo sepa lo que he de hacer. No sé lo que voy a hacer, pero váyanse a su cuarto porque no sé lo que voy a hacer. Y ese momento, ¿verdad? Para los que se acuerdan cuando eran niños, cuando sabemos que ya nos agarraron, ya algo hicimos, el momento es cuando se dan cuenta los padres de que algo sucedió y el momento en que llega el castigo. Ese momento entre medio, ¿verdad? Yo le digo el purgatorio, no hay purgatorio, ¿verdad? Pero ese momento de no saber lo que va a hacer el papá, te van a castigar. Pero qué tan fuerte va a ser ese castigo. Es un momento terrible. Es un momento, ¿verdad? Cuando su hijo sabe que usted está enojado, ¿qué hace su hijo? Está mirándolo así con unos ojos, ¿verdad? Por favor, ¿verdad? No me hagas nada. Y así estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba con temor porque ellos sabían que habían hecho algo muy grave, que habían hecho algo muy malo. Y miren, ahí lo podemos ver del verso 7 en adelante. Moisés tomó el tabernáculo y lo erigió lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión, como dijimos. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y miren, aquí está todo el pueblo nomás viendo a ver qué iba a hacer Moisés y qué iba a hacer Dios. Dice: y sucedía que cuando salía Moisés del tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y se quedaba de pie a la entrada de su tienda con la mirada puesta en Moisés. Estaban asustados porque no sabían lo que iba a suceder. Hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Estaban asustados. ¿Qué va a suceder? Está diciendo Dios que ya no va a ir con nosotros. ¿Cómo vamos a irnos solos? ¿Cómo vamos a caminar sin Dios? Si Dios fue el que nos sacó de Egipto. Pero esta era la realidad que ellos estaban ahora viviendo. En realidad el pueblo estaba arrepentido. Estaba arrepentido por lo que habían hecho. Ellos ya habían visto la gloria de Dios. Dios se había hecho grandes milagros, abierto el mar, maná del cielo, agua de la roca, algo tan tremendo que Dios se había hecho. Pero ahora ellos habían cometido un grande error. Ellos reconocen el error que hicieron de hacer un ídolo y adorar en vez de adorar al único Dios. Y yo me pregunto esto: ¿cómo ellos, después de haber visto tantos milagros, después de que Dios mostraba su gloria a ellos, podían, después de solamente unos días, darle la espalda a Dios y comenzar a adorar a un ídolo? ¿Por qué tan rápido se regresaban a sus costumbres? ¿Por qué tan rápido regresaban a la idolatría? Moisés solamente se había ido por unos días y qué tan pronto ellos se alejaron de Dios. Y esta es la respuesta. Miren, hermanos, todos nosotros fuimos creados para adoración. Todos fuimos creados para adoración. Dios nos hizo con ese deseo, ese instinto de adorar.
Y si no adoramos a Dios, adoramos otras cosas instintivamente. Si no adoramos al único Dios, entonces se adoran otras cosas. Y esto es lo que sucede con el pueblo de Israel. Dios y Moisés estaban ausentes, así es que ellos decidieron hacerse otro Dios. Así de rápido. Y así pasa con el mundo, donde no hay Dios, donde no está Dios. El mundo decide adorar otras cosas. El mundo decide adorar otras personas, personajes. No solamente a ídolos o figuras o imágenes, sino que el mundo en realidad tiene muchos becerros de oro. ¿Cuántos dicen amén? El mundo adora todas las cosas. Los deportistas se adoran en el mundo. Amén. Los artistas se adoran en el mundo. El dinero se adora en el mundo. El placer, la fama, el poder se adora en el mundo. Y uno mismo se adora en el mundo. La gente se adora a sí mismo. Miren el Facebook, miren las fotos que pone la gente de sí mismo, ¿verdad? No son ellos, ¿verdad? Pero ellos mismos se quieren ver mejor de lo que son. Hay una adoración que existe. Todo lo que se aplaude, todo lo que se alaba en el mundo es adoración. Es adoración. Todo lo que se adora más que a Dios en realidad son ídolos. Amén. Todo lo que se le aplaude más que a Dios son becerros de oro, porque se ponen adelante de Dios. Juan Calvino dijo esto: el corazón humano es una fábrica de ídolos. Es una fábrica de ídolos. Porque donde no hay Dios, en la ausencia de Dios, el hombre siempre va a buscar algo que llene ese vacío de Dios. Siempre va a buscar algo que adorar. Lo he dicho en otra ocasión, así como lo dice Pablo, y si llenamos ese vacío, porque para mí el vivir es ¿quién? Cristo. Pero dejemos ese vacío de Cristo en blanco. Para mí el vivir es, y no digas nada todavía, no digamos nada. Pero ¿para qué vivimos en realidad todos los días? Lo primero que piensas cuando te levantas, lo último que piensas antes de irte a dormir, lo que está en tu corazón, en tus pensamientos, para mí el vivir es eso. Y casi estoy seguro que la mayoría de nosotros no podemos sinceramente decir que lo único que pensamos todo el día es en Cristo. Porque hay tantas cosas que vienen a nuestra mente, tantos deseos, tantos hábitos, hobbies, cosas que nos gustan y no necesariamente son malas, pero las ponemos antes de Cristo. Y en realidad esas cosas son ídolos, son becerros de oro. Están poniendo muy serios, pero es la realidad, hermanos. Cuando ponemos antes otras cosas más, le damos más importancia a otras cosas, son ídolos, son becerros de oro que estamos poniendo delante de nosotros. Pero debemos de poder contestar así como Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. Es la razón por la cual yo me levanto, es el motivo de mi existir. Yo vivo para Cristo y para nada más. Ese debe de ser nuestro deseo. El pueblo de Israel se arrepintió. Y Moisés le dice a Dios en el verso 15, este es el verso clave. Dice: si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. Si tú no vas con nosotros, Señor, mejor no nos saques de este lugar. Verso 16, pues, ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que andas con nosotros y que yo y tu pueblo hemos sido apartados de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? En otras palabras, Señor, si tú no vas con nosotros, no queremos ir. Si tu presencia no va con nosotros, no queremos ir. Y podemos decir, pues ahí puso a un aprieto a Dios, aunque a Dios no lo podemos poner en un aprieto, ¿verdad? Porque Él puede solucionar todo, pero por decirlo así, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Dios? Y agrega Moisés: ¿cómo vamos a ser diferentes a los otros pueblos si tu presencia no está con nosotros? Lo que nos hace diferente a nosotros es tu presencia. Y lo que nos hace a nosotros diferente como creyentes en el Evangelio es la presencia de Dios, hermanos. Que Dios está con nosotros.
Entonces Dios, en su grande e infinita misericordia que Él tiene, les da la solución. Mire cómo soluciona Dios esto. Un pueblo necio, un pueblo terco, como dice allí, que se va a seguir metiendo en problemas. Dios ya sabía que iban a seguir pecando, que de vez en cuando iban a fallarle y darle la espalda a Dios otra vez. Y que este pueblo, ¿cómo va a existir Dios en medio de un pueblo terco? Un Dios santo, un Dios perfecto, ¿cómo iba a habitar en medio de este pueblo? Y es aquí lo que hace Dios. Del verso capítulo 34 en adelante, la mayoría conocen la historia. Dios renueva el pacto con Moisés y con su pueblo. Dios hace pacto de nuevo con ellos. Y es allí donde encontramos del capítulo 34 en adelante la instrucción a Moisés para que ellos construyan un tabernáculo, un lugar santo y un lugar santísimo, donde habitaría la misma presencia de Dios. Este lugar iba a tener unos hermosos muebles. Este lugar iba a tener diferentes cuartos para diferentes propósitos. El atrio, ¿verdad? Y luego también el lugar santo. Y luego después el lugar santísimo, donde estaba la gloria de Dios. Dios hizo posible poder habitar en medio de un pueblo que iba a seguir fallando. Es lo que hizo Dios. Pero lo primero que hizo es, a la entrada del tabernáculo, ¿quién se recuerda, hermanos? ¿Qué pusieron ahí? El altar de bronce. ¿Para qué? Para que pudieran ofrecer sacrificio por sus pecados. Y luego la fuente, ¿verdad? Para que se pudieran limpiar de todas sus manchas, imperfecciones. Y así poder entrar al lugar santo y una vez al año al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Esto fue lo que hizo Dios. Dios hizo posible para que a través de la redención ellos pudieran estar en medio de la presencia de Dios, o más bien para que la presencia de Dios estuviera en medio del pueblo. Algo hermoso, algo tremendo. Dios hizo posible, ¿verdad? A través de este tabernáculo. Dios sabía, ¿verdad? Que su pueblo iba a necesitar constante limpieza, que iban a volver a caer, que iban a volver a fallar, ¿verdad? Pero mientras que ellos estuvieran dispuestos a arrepentirse, sus pecados podían ser nuevamente perdonados a través de los sacrificios. Todo esto que sucede allá en el desierto, todo lo que sucede allá en el camino hacia la tierra prometida, dice la palabra de Dios que es un símbolo para el tiempo presente. Es un símbolo para nosotros. Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y luego el verso 11 dice, pero estando ya presente Cristo, nuestro sumo sacerdote, de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual es mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué hermoso es esto, que Dios abrió el camino, hermanos, para que nosotros pudiéramos disfrutar de la misma gloria de Dios, para que nosotros pudiéramos entrar hasta el mismo lugar santísimo. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hizo posible que ahora podamos nosotros disfrutar de la misma presencia de Dios que está aquí en esta tarde, hermanos. Dios está aquí, su presencia está en este lugar.
Ahora usted y yo tenemos la habilidad de entrar a ese lugar santísimo y adorar a Dios por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, de toda impureza y de toda maldad. Es por su sangre que hemos sido lavados. Ahora su presencia podemos decir que nos acompaña. Ahora su presencia está delante de nosotros. Así como ese tabernáculo en el desierto fue la manera que Dios podía estar en medio de su pueblo, fue la manera que Dios se glorificaba. Ahora por la sangre de Cristo nosotros podemos disfrutar de la gloria de Dios, del poder de Dios. Ahora Dios sana, Dios restaura y Dios hace cosas grandes en nuestros medios por la sangre de Cristo. Su presencia nos acompaña. No solamente está con nosotros, sino que está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Dios mora en nuestros corazones y lo podemos sentir. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en este lugar? Dice en Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, la promesa más grande que podemos tener de parte de Dios es su presencia. Su presencia. La promesa más grande no es que Dios solucione todos tus problemas. No es que Dios te sane. Esa no es la promesa más grande. No es que Dios te quite todo lo que quieres que te quite. Es que la presencia de Dios esté contigo. No hay nada mejor que tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y no solamente aquí, donde quiera que vayamos, que su presencia nos acompañe. Que Él esté con nosotros. Ahora, miren, yo sé que tal vez algunos pensaron, ok, es pecado ir a ver un juego deportivo. No estoy diciendo eso. No, váyale a las Chivas, está bien, ¿verdad? No hay problema. El problema no es el entretenimiento, pero si le vas más a las Chivas que a Dios, ahí está el problema. Si adoras más los deportes que a Dios, pones a esas cosas antes que Dios, I'm sorry, ese es tu ídolo, no Dios. Dios no es primero. Y así es, hermanos. Si te fascina más Mickey Mouse que la presencia de Dios, pues Mickey Mouse es tu ídolo. Si te emociona más otras cosas, ese es tu ídolo. Es así de fácil, hermano. Si buscas otras cosas más que la presencia de Dios, si los programas de televisión son más importantes que la palabra de Dios, entonces ahí estás poniendo tu vista y ese es el ídolo que tienes. No que son malas todas esas cosas, pero si las ponemos primero, entonces Dios no es primero. No puede haber dos dioses. Dios es celoso. Hay un solo Dios. Los ídolos de este mundo, hermanos, no tienen poder. No tienen poder. Porque Jesucristo tiene todo el poder. Cristo tiene todo el poder. Él sigue sanando. Amén, hermana Raquel. Él sigue restaurando. Él sigue haciendo milagros. Él sigue transformando vidas y familias y corazones. Él sigue restaurando matrimonios. Él rompe todas las cadenas. Hay poder en el nombre de Jesús. Él puede sanar toda ansiedad, toda depresión, cualquier problema que tú tengas, entrégaselo a Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y no hay nada mejor que saber que su presencia va con nosotros. Entonces la oración de Moisés fue esa. Si tu presencia no va conmigo, Señor, no vamos. Yo no sé cuántos pueden hacer esa oración. Bajando de la montaña, encontrando los problemas y todo lo que está sucediendo. ¿Cuántos pueden hacer esa oración? Señor, si no vas conmigo, mejor ya llévame contigo. No. Queremos ir al cielo y nadie se quiere morir, ¿verdad? Llévanos, Señor. Estemos de pie, hermanos. Esta mañana me desperté con una alarma.
¿Cuántos tienen alarmas para despertarse? Amén. Y luego me volví a despertar con otra alarma. Y después me desperté con otra alarma. Yo soy uno de esos que les gusta poner la alarma varias veces. A mi esposa no le gusta. Pero es que siento bien a gusto cuando lo pongo bien temprano, ¿verdad? Y miro la hora y dije, ay, me puedo volver a dormir. Me gusta ese tiempo. Así es que la pongo antes, no porque me levanto tarde, la pongo antes de la hora de levantarme. Y las alarmas que hacen nos dicen, ya es hora, ¿verdad? Nos dicen, ya es hora. Algo, nos están dando un anuncio de algo que tenemos que hacer o algo que viene. Pues yo no sé si usted se está dando cuenta, pero el mundo está lleno de alarmas ahorita. Está lleno de alarmas. Desde ya unos años atrás hasta ahora. Estamos viendo lo que está sucediendo. Esto no es para asustar a nadie, hermano, no se trata de eso. Pero estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo y es una realidad que se puede desatar una guerra mundial así. El mundo puede cambiar de un momento a otro. Lo vimos hace 2 años, casi a la fecha. Hace 2 años el mundo cambió de un día para otro. Y parece que ya se está quitando esto, ¿verdad? Del COVID, ya está bajando y ahí viene otra alarma. Y es la realidad que estamos viviendo. Hermanos, estamos viviendo en los últimos días. La Biblia lo marca claramente. No quiero entrar al libro de Apocalipsis, pero yo sé que si lo leen, ¿verdad? El Apocalipsis 13, ahí está marcando lo que está sucediendo ahorita. No es para asustarnos, nosotros tenemos que saber que Cristo viene por su iglesia. Esa es la esperanza que tenemos, no la guerra, no nada. Cristo viene. Cristo, eso es lo que nosotros anunciamos. Cristo viene por su iglesia. Pero mientras estamos aquí, lo más importante que podemos tener es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Ya basta, hermanos, de jugar a la iglesita. I'm sorry, pero ya basta de jugar a la iglesia. O le vamos a servir a Dios o no le vamos a servir a Dios. En realidad, Dios no está jugando con nosotros. Y a veces pensamos que porque Dios no nos ha castigado, que Él está de acuerdo con nuestro estilo de vida. Y no es así, es porque Él está teniendo misericordia de nosotros. Pero no podemos tener un pie adentro y otro afuera. O le servimos a Dios o no. Tenemos que hacer todo lo posible, hermanos, por dejar todas las ligaduras del mundo y buscar agradar a Dios en todas áreas de nuestra vida. Dios nos está llamando y todas las alarmas que estamos escuchando, hermanos, nos deben de alertar de que hay que servirle a Dios, hay que agradar a Dios, hay que buscar más de Dios, hay que orar más, hay que ayunar más, hay que buscar de Dios todos los días. No solamente basta con venir a la iglesia, hay que servirle a Dios de corazón. Lo más importante es Dios en nuestra vida. Lo más importante debe de ser Dios en nuestra vida. Así es que ya no esperes más. Si no has entregado tu vida completamente a Dios, hazlo ahora. Si Dios te está llamando a que te bautices, hazlo ahora. Dios te está llamando. Dios debe ser primero. No los estoy regañando, pero hermanos, hay una urgencia en realidad de que busquemos la presencia de Dios, de que todas las otras cosas de este mundo sea secundario, hermanos, que Dios sea primero, que Dios sea primero. Y en esta tarde yo quiero invitarles, hermanos, a que renovemos el pacto con Dios. I don't know where Daniel is, but call him up here, please. Quiero invitarles a que renovemos este pacto con Dios. Tal vez le has fallado a Dios. Tal vez has hecho cosas que no le agradan a Dios. Tal vez Dios se ha frustrado contigo. Tal vez estás caminando esta vida y sin la presencia de Dios, así como el pueblo de Israel iba a continuar caminando. Y piensas que vas bien porque la promesa de Dios ahí está con tu familia, con tus papás, con tus hijos, pero tú estás mal y tú sabes eso. Es tiempo de renovar nuestra vida y ese pacto con Dios. Poder hacer esta oración en este día. Señor, si tu presencia no está conmigo, no me mandes. No quiero ir. Si tu presencia no va conmigo, no quiero ir.
Hagamos este pacto con Dios. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Yo quiero abrir este altar. Vamos a orar, vamos a venir delante de Dios. Vamos a decirle esto a Dios, a esta oración, así como Moisés. En este tiempo tan crucial, estos tiempos tan importantes, hermanos, que no sabemos lo que viene el día de mañana. Señor, si tú vas conmigo, todo va a estar bien. Venga lo que venga, pase lo que pase. Pero si no vas conmigo, no quiero ir, Señor. Llévame, Señor, tú. Vayamos delante de Dios, Señor. Te necesitamos, Señor. Hemos visto tu gloria allá en la montaña. Vimos, Señor, cosas hermosas. Disfrutamos tu presencia. Ahora que estamos aquí en el valle, Señor, en la